Una vez más, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a este programa. Hoy estaremos compartiendo otro interesante tema de la palabra de Dios. Y me gustaría, antes de comenzar, poder tener unas palabras de oración. ¿Oramos? Amante Padre Celestial, gracias por tu amor, por tus bondades. Hoy suplicamos que sea tu Santo Espíritu quien nos guíe una vez más en el estudio de tu palabra. Que podamos sentir que estamos viviendo la vida cristiana. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea cosa que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Justamente el apóstol Pablo acá está hablando acerca de la experiencia cristiana, de aquello que nosotros debemos de vivir, experimentar en nuestro diario caminar con Cristo Jesús. Y hay un tema maravilloso en la Biblia que nos habla de la maravillosa esperanza que nosotros tenemos y de lo que es ser bienaventurado. Les invito a compartir este interesante tema que, como ustedes ven, los hemos titulado Bienaventurados. Son muchos los textos de la Biblia, es decir, son muchos los textos de la palabra inspirada por Dios, los que abordan el tema de la bienaventuranza. Y esto nosotros lo podemos ver en Primera de Reyes capítulo 10, 8 y en Primera de Crónicas 9, 7. Es decir, que allí se presenta que son bienaventurados los que sirven a Dios y están continuamente en su presencia oyendo la sabiduría. Es decir, no solamente teniendo el conocimiento, sino poniéndolo en práctica. Es muy lindo saber que también nosotros podemos tener esa dicha. Nosotros podemos estar en la presencia de Dios y podemos estar oyendo, escuchando, experimentando la sabiduría divina. En Salmos capítulo 2, verso 12, se presenta como bienaventurados a todos los que en Dios confían. ¿Confías en Dios? Qué lindo que nosotros hoy podamos ser bienaventurados, tan solo por estar confiando en Dios. En Salmos capítulo 84, verso 4, son bienaventurados los que habitan en la casa de Dios. Con frecuencia encontramos personas que no quieren sentido de compromiso con la religión, con la iglesia, pero lo cierto es que todos necesitamos un lugar a donde ir y tener un espacio, un tiempo especial con Dios, para alabarlo y para adorarlo, pero también para compartirlo con las personas que llevan y profesan nuestra misma fe. Y por eso acá justamente se presenta la casa de Dios como ese lugar elegido por Él, consagrado a Él, para en comunión con los hermanos presentarle a Él la alabanza y la adoración. Y el salmista acá en el capítulo 84, verso 4, está presentando como bienaventurados a esos que habitan en la casa de Dios, que tienen por costumbre más que por tradición. Si bien la tradición no es mala, la costumbre tampoco, tenemos que estar habituados y con la costumbre correcta de congregarnos en la casa de Dios, mucho más en momentos tan difíciles como los que estamos presentando nosotros hoy, donde hay que ser muy precavidos, muy cautelosos, pero no descuidar esta linda experiencia que nos pone a tono con la voluntad divina y nos capacita y nos prepara para el reino de los cielos. En Proverbios, Salmo 119, Salmo 119,
verso 1 y 2. Se presenta como bienaventurados a los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, guardando sus testimonios y buscando con todo el corazón a Dios. Es decir, que ¿quiénes son los perfectos de corazón? ¿Quiénes son los que andan, como dice acá, perfectos de camino? Aquellos que guardan el testimonio y lo buscan con todo su corazón. ¿Qué testimonio? El testimonio de Jesucristo. ¿Qué testimonio? La verdad de Dios obrando para salvación en nuestra vida. Así que estos, según el Salmo 119, versos 1 y 2, son bienaventurados, tan solo por andar en un camino perfecto. Qué lindo que hoy nosotros, a través de este tema, podemos constatar, comprobar si estamos andando o no en el verdadero camino. Proverbios capítulo 20, verso 7. Hay una linda promesa y dice: serán bienaventurados todos los hijos del justo. ¿Y quién es el justo? Aquel que camina en su integridad, es decir, en la integridad de Dios, en cumplir en espíritu y en verdad cada uno de los requerimientos que Dios pide. Aquel que anhela la perfección, aquel que anhela la santidad y colabora con Dios y con su Santo Espíritu, poniendo de su parte y esperando que por la gracia divina Dios cumpla y supla lo que en nosotros falte. Ahora vamos a ver en Isaías capítulo 30, verso 18, que son bienaventurados, ¿sabes? Todos los que esperan en Él. Qué lindo que hoy nosotros estemos esperando a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Que estemos esperando ese momento en el cual vamos a ver cara a cara a nuestro Padre Celestial. Y le vamos a agradecer por ese maravilloso regalo de la salvación. Por esta linda esperanza que tenemos nosotros de salvación y de vida eterna. En Mateo capítulo 13, verso 16, se nos presenta como bienaventurados aquellos cuyos ojos ven y oídos oyen. Y esto es interesante porque puede que alguien esté con ojos, vea, pero no vea lo que hay que ver. Y con oídos escuche, no lo que hay que escuchar. Y es interesante ver acá que estamos llamados a ver y oír lo que Dios quiere que veamos y lo que Dios quiere que nosotros oigamos. Lucas resume las bienaventuranzas en el capítulo 6 de este evangelio y vamos a ver que desde el verso 20 al 22 se nos dice: y alzando él los ojos a sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Así que si vos piensas que eres pobre, si tú y yo somos pobres, podemos ser bienaventurados, tan solo si estamos de parte de Jehová, estamos de parte de Dios, estamos de parte de Jesucristo, estamos de parte de la verdad, estamos de parte de su palabra, estamos de parte del evangelio, estamos de parte de sus promesas. Si hoy nosotros estamos confiando y esperando en el Señor, entonces vamos a ser bienaventurados. Y esto es lindo. Aquellos que estamos sintiendo la falta, la necesidad de Dios en nuestra vida. Hoy conversamos con Él a través de la oración, escuchamos su palabra a través del estudio de la Biblia, mejoramos nuestra relación con Dios mientras compartimos nuestra fe con los demás. Pero qué lindo es que pronto lo podamos ver cara a cara, podamos estar y compartir con Él en su presencia. Lucas capítulo 6, verso 21 nos dice: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque recibiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrecieren, y cuando os apartaren de sí, y os demostraren y desecharen vuestro nombre como malo por el Hijo del Hombre. Es decir, que hoy nosotros tenemos que tener cuidado, porque como hijos de Dios muchas veces somos despreciados. Pero qué lindo es que nos desprecien por hacer las cosas bien. Las personas que hacen las cosas bien muchas veces se constituyen en una amenaza para aquellas personas que hacen las cosas mal. Como que tan solo nuestra presencia ya le es como una condena a ellos.
le señala su falta, le señala su error. Por esa razón acá podemos ser bienaventurados. ¿Por qué? Porque ese señalamiento que se nos está haciendo no nos va a llevar a perder el cielo ni la gracia de Dios. Al contrario, nos prepara y nos dice que estamos listos para su encuentro. Bienaventurados, dice aquí el versículo 22, cuando los hombres aborrecieren y cuando os apartaren de sí. Gracias que Jesús dice, al que a mí viene yo no le echo fuera. Gracias que la palabra de Dios dice, y todo aquel que clame, yo les responderé. Y los hombres nos pueden desechar. Y justamente cuando los hombres nos desechan, con más fuerza, Dios nos abraza en su salvación. Lucas capítulo 10, verso 23 nos dice, y vuelto particularmente a los discípulos, dijo, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es decir, que vemos cómo el texto bíblico está presentando a la bienaventuranza como algo que nosotros necesitamos mientras esperamos ese momento en el cual Cristo Jesús ha de venir a buscarnos. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales cuando el Señor viniere hallare velando. De cierto os digo que ceñirá y hará que se siente a la mesa y pasando les servirá. Es decir, que tenemos una linda promesa, tenemos una linda y grata expectación si es que estamos esperando en Dios y si es que estamos esperando en verdad. Lucas capítulo 12, versículo 38. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia y los hallare, así bienaventurados sois los tales siervos. El apóstol Juan agrega en Juan capítulo 13, verso 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Es decir, que todo aquello que nosotros conocemos que agrada a Dios es el momento de ponerlo en práctica. Juan capítulo 20, versículo 29 nos dice que Jesús respondió, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Es decir, que Jesús le dijo a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hoy tenemos este desafío. Vamos a ser bienaventurados cuando nosotros aún sin ver estamos dispuestos a creer y a confiar en nuestro Dios. Romanos capítulo 4, versículo 6 nos dice, hablando justamente David acerca de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y dice allí, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Dice el versículo 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y creo que hoy justamente el pecado es nosotros despreciar la maravillosa promesa de ser bienaventurados. Dejar de lado esta linda invitación que Dios nos llama a ser benditos por Él. Y la mayor bendición que nosotros podemos tener es cuando nosotros aceptamos su voluntad y procuramos seguirla y obedecerla en todo momento de nuestra vida. Es decir, que el apóstol Pablo acá en Romanos capítulo 4, verso 8 dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Justamente pecado tiene que ver con iniquidad. Pecado literalmente describe lo que es ilegalidad. El pecado denuncia lo que es violación de la ley. El pecado representa prácticamente el fracaso en toda su plenitud. El pecado señala la falta de algo que nosotros necesitamos tener, y en este caso es la falta de certeza, confianza en Dios. Cuando no tenemos esa certeza, esa confianza en Dios, nosotros le ignoramos y vivimos como incrédulos. Y el mayor pecado que hay es vivir separado de Dios. Por eso hoy nosotros necesitamos acercarnos a Dios creyendo que le hay y que somos galardonadores de aquellos que le buscan. Como bien hemos visto, también vamos a ver que pecado
señala todo tipo de desviación. Hoy nosotros no podemos desviarnos del camino. Jesucristo nos dice en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es importante que nosotros podamos aceptar a Cristo como el camino, como la verdad y la vida. Y dice, nadie viene al Padre sino por mí. En Mateo capítulo 5, verso 1, viendo Jesús la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y aquí se narran ahora 8 bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es decir, que nosotros estamos llamados para continuar ese mensaje, ese testimonio maravilloso de lo que significa estar de parte de Dios y de parte de su verdad. Aquí estamos en presencia de un discurso. ¿Qué discurso? El discurso inaugural de condiciones, el cual da condiciones a la ciudadanía celestial. Estamos en presencia prácticamente de la ley del reino de gracia que Dios quiere instaurar primeramente en nuestro corazón y que después nosotros lo podamos compartir con los demás. Estamos acá justamente con un propósito divino para que el ser humano pueda alcanzar esa bendición que Dios tiene para él. Estamos en presencia nosotros acá en este pasaje del famoso y bien llamado Sermón del Monte. Es el discurso inaugural, como habíamos dicho, de Cristo como rey del reino de la gracia. Y al mismo tiempo es el discurso inaugural de la constitución del reino de Dios. En este monte había pasado la noche en oración. ¿Y qué lo había llevado a pasar la noche en oración? Sí, porque allí justamente en esa mañana había ordenado a los 12 discípulos para que le siguieran y para que aprendieran de él la manera correcta en que podían después continuar con el ministerio cristiano. Como nosotros vamos a ver, se había ordenado a los 12 y allí se había designado justamente en respuesta a la evidente necesidad de que hubieran más obreros. Jesucristo sabía que él podía dar su vida para salvar al pecador, pero al mismo tiempo necesitaba un cuerpo, un grupo de personas que habían de continuar con aquella obra, proclamando su mensaje para que pudiera llegar justamente hasta nosotros hoy. Nosotros podemos ver que en la montaña donde Cristo Jesús predicó el Sermón del Monte, se ha llamado el Sinaí del Nuevo Testamento. Así que en el Antiguo Testamento, en el Sinaí del Antiguo Testamento, Dios dio su ley, el Decálogo, como podemos ver. Y vamos a ver que hay algo interesante acá. Tiene la misma relación con la iglesia cristiana que tiene el monte Sinaí con la nación judía. Es decir, cuando Dios da su ley, siempre es la misma ley y siempre es para todas las personas que quiere preparar para su reino. En el Sinaí, Dios proclamó la ley divina. Ahora, en un desconocido monte de Galilea, Jesús reafirmó la divina ley. Así que Jesús nunca quitó la ley, al contrario, vino para mostrar que la ley necesita ser cumplida.
Jesús explicó su verdadero sentido con detalles más amplios y Jesús aplicó sus preceptos a los problemas de la vida diaria en este discurso conocido como la bienaventuranza. Jesús solía sentarse cuando predicaba y enseñaba, como nosotros podemos ver en Mateo capítulo 13, verso 1, en el Mateo capítulo 24, versículo 3, en Marcos capítulo 9, verso 35, entre otros pasajes. Esta era la modalidad habitual que usaban los maestros, que usaban los rabinos y que se esperaba que un maestro pudiera tener para enseñar, siendo que las enseñanzas tendían a extenderse un poco. En esta ocasión, al menos la multitud estaba sentada, escuchando estas maravillosas palabras que hicieron tanto eco que hasta nosotros nos llegan hoy. Tanto Mateo como Lucas hemos visto que hablan al respecto, hablan de la bienaventuranza. Mateo capítulo 5, versículo 2 nos presenta a Jesús enseñando, no solamente diciendo que somos bienaventurados, sino deseando que nosotros nunca olvidemos eso. Recuerden que educación es lo que queda después que todo se olvida. ¿Qué hemos aprendido? Esa es la verdadera educación. Qué lindo que hoy, en medio de tantas cosas que hemos dicho, tan solo podamos retener: necesito ser bienaventurado y en Cristo Jesús lo puedo ser. Tan solo si confío y espero en su nombre. El texto del Sermón del Monte que aparece en Mateo es mucho más grande que el que vimos que se describe en Lucas capítulo 6. Mateo estaba muy interesado en las enseñanzas de Jesús y estas enseñanzas, como habíamos visto en el principio, se refieren justamente a la vida cristiana. Se muestra el énfasis por medio de 8 bienaventuranzas que ya nosotros le dimos lectura, Mateo capítulo 5, versículo 3 al 11. Ahora, hay algo interesante acá. En las primeras palabras del Sermón del Monte, Cristo se dirige al deseo supremo de todo corazón humano, que es el de la felicidad. Bienaventurado soy, feliz sois. Eso es importante. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado, ¿qué significa? Bienaventurado significa feliz. Repite conmigo, feliz. Yo quiero ser feliz. Ahora, no diga yo quiero, yo estoy siendo feliz. ¿Y cuál es la seguridad que tenemos de estar siendo feliz? Que estamos en la presencia de Dios ahora al estar estudiando su palabra. Que estamos acá en la presencia de Dios y con su bendición al estar pensando en pasar con Él el resto de nuestros días. Bienaventurado significa feliz, pero también significa afortunado. Qué lindo es saber que con las bienaventuranzas no solamente los demás son bienaventurados o son afortunados, sino que nosotros también somos afortunados. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque si Dios nos bendice, vamos a ver que entonces somos dichosos. Y bienaventurado significa bendito, pero también significa dichoso. Y ese deseo de ser feliz fue implantado en el hombre por el Creador mismo. Por eso con frecuencia nos sentimos mal y es porque estamos añorando ese momento cuando Dios estaba con nosotros cara a cara, ese momento cuando estuvo con nuestro padre Adán, con nuestra madre Eva, ese momento cuando las cosas anden bien, cuando las flores no se marchiten, cuando las hojas no caigan, cuando no haya muerte, no haya tristeza, no haya dolor, sino que haya una familia que acompañe a Dios y que tenga su bendición por toda la eternidad. Estamos esperando ese momento. El propósito de la bienaventuranza es llevarnos a encontrar la verdadera felicidad mediante la cooperación con Dios, nuestro Creador. Y esta palabra es muy importante, cooperación. Dios quiere obrar en nosotros la santificación, pero no puede hacerlo solo. Nosotros necesitamos abrir la puerta de nuestro corazón por la gracia de Cristo para que Él pueda continuar esa obra que ya empezó a hacer en nosotros. Querer encontrar la felicidad pasando por alto la obediencia a los requerimientos divinos es ser indiferente a la gracia divina. No podemos ser indiferentes a la gracia divina. No podemos esperar la bendición de Dios manteniendo nuestra vida de incertidumbre, manteniendo nuestra indecisión. Necesitamos hoy decidirnos en favor de la verdad. Cuando nosotros somos indiferentes a la gracia divina, estamos entonces ignorando las palabras de vida del Rey de la Gracia. Y hoy Jesús quiere que escuchemos
su palabra, y sus palabras, su voluntad la describen las bienaventuranzas justamente en el libro de Mateo y Lucas. Vamos a ver acá, Jesucristo desea restaurar en el corazón de los hombres la felicidad perdida en el Edén. Sí, ¿de qué manera? Mientras nosotros escogemos la puerta estrecha, mientras nosotros transitamos por el camino angosto. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. El camino estrecho nos lleva a la salvación, pero la senda ancha nos lleva a la perdición. Para abajo todo agarra impulso, pero para arriba nosotros estamos llamados a emprender la cuesta del Calvario, subir por ella como el Señor subió. Qué lindo que nosotros podamos emprender hoy ese viaje maravilloso acompañado de Cristo Jesús como nuestro Salvador. Jesús nos llama a entrar por la puerta, como dice Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Mateo 7:14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dios quiere que encontremos la verdadera felicidad. Dios quiere que hallemos paz y gozo interior. Dios quiere que tengamos satisfacción verdadera y perdurable para el corazón y el alma. Dios quiere que nos apropiemos de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz que está presente para guardar el corazón y el pensamiento, según Filipenses 4:7. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quiénes pueden ser felices? Solo aquellos que tienen paz con Dios, según Romanos capítulo 5, versículo 1. ¿Quiénes pueden ser felices? Aquellos que están siendo justificados por la fe. Como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Solo pueden ser felices los que tienen paz con Dios y sus semejantes, como nos dice Miqueas capítulo 6, versículo 8. Miqueas capítulo 6, versículo 8 dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, solamente amar misericordia y solamente humillarte ante tu Dios. ¿Cuántos queremos hoy pedirle a Dios que nos dé esa bienaventuranza, que nos dé esa felicidad, que nos dé ese gozo, que nos dé esa dicha? Si es así, Él está dispuesto hoy a respondernos de una manera positiva. Solo pueden ser felices los que tienen paz con Dios y con sus semejantes. Solo pueden ser felices aquellos que aman y obedecen su ley, como lo dice Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40. Solo pueden ser felices los que tienen paz con Dios y los verdaderos súbditos del reino. Bienaventurado, dice el versículo 3, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí queremos resaltar, para concluir el tema, que se señala a los que adolecen de una verdadera miseria espiritual. Aquí se señala a los que adolecen de una verdadera miseria espiritual, pues sienten agudamente su necesidad de las cosas que el reino de los cielos tiene para ofrecernos. Y esto es importante. El que no siente esta necesidad espiritual es desventurado. Si tú sientes que algo falta en tu vida, es el momento de rendirte a los pies de Cristo, esperando su bendición, como dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y desnudo. Solo los pobres en espíritu entrarán en el reino de la gracia divina. Los demás no anhelan las riquezas del cielo y se niegan a aceptar sus bendiciones. Por tanto, la comprensión de la necesidad propia es la primera condición para entrar en el reino de la gracia de Dios. Por estar consciente de su propia pobreza espiritual, el publicano de la parábola descendió a su casa justificado, antes que el fariseo, que estaba lleno de justicia propia, como lo describe Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Hoy necesitamos reclamar esas promesas de Dios. ¿Estás dispuesto a recibirlas? Si es así, te invito a orar para que podamos hoy regresar a nuestras actividades, regresar a nuestra familia,
regresar a nuestro matrimonio, regresar a nuestro estudio, regresar a nuestra iglesia, regresar a la sociedad a ayudar con lo que se pueda, pero en la maravillosa fe y en la bendita esperanza de Cristo Jesús. ¿Oramos? Amante Padre Celestial, gracias por tu amor, por tu verdad y por tus bondades. Permite que podamos ser desde ahora en más bienaventurados por la gracia preciosa de Cristo Jesús. En el nombre precioso de nuestro Salvador lo pedimos, diciendo amén.